Hola, soy Marina Besné, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo por los pelos. Tenía miedo de que no me diera tiempo de publicar vídeo esta semana y estuve pensando hacer chandapasa y dejar pasar esta semana y publicar con más fuerza la semana que viene, pero yo ya me había comprometido conmigo misma que no iba a faltar ningún viernes y aquí estoy. Vamos, yo que empecé toda precavida con 10 vídeos en la recámara y ya se me han gastado. En menos de 3 meses. Y encima ahora navidades con los niños en casa. Genial, todo maravilloso. En fin, ¿qué te voy a contar? Por ese motivo dije, bueno, tampoco hace falta liarme mogollón. Puedo hacer un dibujito un poco más sencillo. Pensé, voy a hacer un dibujo realista, pero no con mucho detalle. Lo que pasa es que no sé qué hago, que siempre me acabo liando de más. Buscando inspiración en Pinterest me encontré esta foto, con bastante poco detalle, por cierto, y se me ocurrió que podía hacer uno de esos retratos que me gustan a mí con dos colores, la piel con boli negro por un lado y el pelo con boli azul por otro lado. Sebastián Bach. Al ver la foto de esta chica me di cuenta de que las pelirrojas también tienen las cejas rojas. A ver, no es que no me hubiera dado cuenta antes, pero cuando lo vi pensé, hombre, pues yo también el pelo de las cejas también lo voy a dibujar en azul. Voy a hacer el pelo de la cabeza en azul, pues las cejas las tendré que hacer del mismo color. Digo yo. Y solo con esta chorrada ya me motivé un montón para hacer el dibujo. Ya ves que poco me hace falta a mí para motivarme. Vamos a ver qué pasa. Empiezo haciendo las facciones de la cara suavecitas en negro y las cejas en azul. Ya me parece que va a dar su toque esto de las cejas azules, como que va a tener más sentido el tema del pelo azul. En dibujos anteriores, con estos dos colores no se me había ocurrido, pero al ver la foto de una chica pelirroja me ha parecido obvio. Nada más empezar me doy cuenta de que pasa algo raro. Creo que estoy utilizando el papel al revés. ¿En serio? A ver, no es que sea tan diferente por un lado y por el otro, pero por el reverso tiene menos textura y el boli como que resbala más. Estoy haciendo la piel muy suavecita. Es cierto que esta foto no tiene mucha calidad, que apenas tiene contraste, pero he pensado que eso podría ser positivo para no liarme en exceso con los detalles y dejarme llevar más por mi intuición. Pero en este preciso instante se apodera de mí el tan conocido momento de pánico, también llamado síndrome del impostor de los cojones. Trastorno que padece la mayoría de los artistas, si no todos, en algún momento de su proceso creativo, que nos da por pensar que no valemos para lo que estamos haciendo. Supongo que este síndrome tendrá diferentes manifestaciones en cada artista. En mi caso, quizá influido por mi complejo de despistada y empanada total, pienso que se me ha olvidado dibujar, que ya no recuerdo cómo lo hacía. Y aunque poco a poco me vaya sintiendo más cómoda, se queda ese regustillo de es que no soy tan buena, hay muchísima gente mejor, de que voy yo grabándome un dibujo, etcétera, etcétera. Es curioso cómo después de haber dibujado cientos de dibujos y de saber que son buenos, siga sintiendo eso cada vez que empiezo un dibujo. ¿Otra vez? Me consta que no soy la única a la que le pasa. A la mayoría de artistas que conozco les ocurre lo mismo de una manera u otra en algún momento de su proceso. No deja de ser el miedo escondido en un rinconcito de nuestro cerebro, mandándonos mensajes en forma de déjalo, no te está quedando nada bien, no es lo suficientemente bueno, o directamente un tú antes molabas, vaya mierda. Pero esa sensación es precisamente la que nos mantiene alerta para dar lo mejor de nosotros mismos. Precisamente por lo comprometidos que estamos con la calidad de nuestra obra es por lo que sentimos ese miedo de no ser suficientes. Cuando te digo una cosa, tampoco pasa nada si no sale bien, no se va a morir nadie ni va a estallar ningún conflicto. No, por favor. En algún sitio leí que las personas que experimentan el síndrome del impostor son muy sensibles a las opiniones y críticas de los demás. Y tiene todo el sentido del mundo, ya que al exponer nuestro trabajo al mundo estamos mostrando nuestra forma única de ver las cosas, conexiones que solo nosotros hemos realizado y que no tienen por qué tener sentido para nadie más. Al enseñar una obra pienso, ¿alguien entenderá mis conexiones? ¿De dónde he sacado yo esta idea? ¿Por qué he llegado a conectar esto con aquello? No sé, chica. Y si nadie lo entiende y me critica, aunque diga algo malo de mi obra, también de alguna manera ataca a mi forma de ver y conectar cosas, por lo tanto ataca directamente a mi persona. Que también te digo otra cosa, ¿qué más dará si alguien no entiende mis conexiones? Digo yo, o sea, ¿qué más da? O si no le gusta lo que hago ni lo que digo. Pues mira que es fácil, en YouTube hay 300.000 millones de canales. Tú mismo. Antes, cuando solo había 2 canales en la tele, pues había que aguantarse un poquito más, pero ahora tenemos esta suerte. En fin, que por no soltarte aquí yo siempre una chapa sobre la técnica, a veces pues me pongo un poquito profunda. Súper interesante, vamos. No sé, también me gusta aprovechar este espacio para exponer un poco lo que siento, lo que me pasa por la cabeza. Quizás te sientes identificado, quizás no, quizás puede que entiendas de lo que estoy hablando, que te haya pasado alguna vez, que no te haya pasado nunca, pero al menos si te sientes identificado con esto, pues no te sientas solo y digas, bueno, pues mira, no soy el único, a esta chavala que dibuja con boli también le pasa. Así es. En este dibujo quería que tuviera especial importancia el pelo. Ya sabes que me encanta dibujar pelo y si no lo sabes es probable que sea porque no has visto todos mis vídeos. Si es así, cuando acabe este vídeo tienes un montón de vídeos guays para aprender sobre el proceso de crear una obra con bolígrafo, con acuarela, con acrílico y alguna cosa más. Pero ahora no, cuando este acabe, ¿vale? Por favor, no me la líes.
Me gusta esta manera de dibujar el pelo como a mechoncitos. En este caso quiero basarme en la foto, pero no quiero que sea igual. De hecho, el pelo me lo estoy inventando prácticamente todo. Me fijo a grandes rasgos en los mechones más grandes, en las ondas más destacadas del pelo, en cómo incide la luz y la sombra, pero después lo hago totalmente a mi forma. Voy haciendo como mechoncitos, bloquecitos, que voy sombreando cada uno por su cuenta. Me hace gracia porque de esta forma queda el pelo como si estuviera súper peinadito, al no estar basado en la realidad, que siempre suele haber como pelos sueltos, despeinados y tal, y que por otra parte también dificultan el trazo. Así que hay ocasiones que me gusta más esta forma de hacerlo. Hago una primera capa suavecita para marcar las luces y las sombras, de manera que tengan coherencia, y después oscurezco la zona de las sombras, siempre desde la sombra hacia la luz, soltando poco a poco la fuerza del boli a medida que me alejo de la sombra o negros y me acerco a las luces o blancos. Apunta, apunta. Una vez terminado el pelo, me pongo con el cuello, para quitar un poco esa idea de cabeza flotante, ¿no? Que parece que se había quedado ahí la cabeza como en un limbo extraño, con algo menos de detalle que la cara, con líneas un poquito más bruscas para que se note ese efecto de cara mejor enfocada que el resto que pretendo conseguir. A ver, no sé si se entiende o no, pero esta es mi idea. ¿Qué más os puedo decir? Dibujo las líneas con mucha libertad, sin preocuparme por no salirme en la zona de la camiseta, ya que después esto lo voy a pintar en negro y no se va a ver. Terminado el cuello, los pliegues y las arrugas que hay en el cuello y tal, oscurezco la cara y le añado contraste. Entre que la foto era de mala calidad, que no tenía apenas contraste y que el síndrome del impostor me ha atacado fuertemente en este dibujo, le faltaba contraste por todas partes. ¡Qué gracia! Ahora preparo pintura negra para la camiseta. Me gusta mucho el rollo de que sea un color negro plano, para destacar el pelo y la cara, pero tenemos un grave problema con el encuentro de los mechones azules finos. Claro, yo la camiseta la estoy dibujando con acrílico y pincel. Probablemente si lo estuviera dibujando con boli negro no tendría este problema, pero también tardaría mucho más y el negro no me quedaría tan plano. Bueno, a ver, si le meto muy fuerte igual sí, pero también tardaría mucho más y en el dibujo de la semana anterior ya hice todo el fondo en negro y fue bastante curro, así que tendrán que pasar algunas semanas para que vuelva a hacer un relleno entero con boli. En fin, que queda extraño el encuentro del pelo con la pintura acrílica, ya que los mechones acaban como difuminados y la pintura con pincel de forma acentuada. Por tanto, procuro hacer el encuentro de la forma más delicada posible con un pincel de punta muy finita y una vez terminado todo el relleno le doy una segunda capa y después repaso todos los encuentros del boli con una pincelada con poca pintura de forma que se vaya difuminando un poquito. Aunque es verdad que no queda muy natural el encuentro de estos dos materiales, pero al menos se ha suavizado un poco. ¿Qué quieres que te cuente? Después de dejar secar un rato, un par de horas más o menos al tratarse de acrílico, me dispongo a firmar. Como quiero firmar sobre la camiseta negra, quiero hacerlo con pintura blanca. Para ello, cojo un pincel de punta fina y lo hago con eso. No queda un nombre tan fluido como si lo hubiera escrito con boli, pero queda bien contrastado y se lee bastante bien, que es lo importante. Pues este ha sido el resultado final. A ver qué te parece. A mí me gusta mucho. La verdad que estos juegos de colores de azul y negro siempre me ha gustado. Me parece que le da una fuerza especial al pelo, que siempre es uno de los elementos que más me gusta dibujar y que mejor queda dibujado con boli para mi gusto. Aparte de las cejas, también le he puesto las pestañas azules y me parece que le da un puntazo. Es como que tiene más coherencia. Siempre me encanta dibujar el pelo, los brillos, este tipo de mechones, sin que sean tan realistas, son como más imaginativos, como más redonditos, más suaves. Parece que el pelo es como de mentira, parece casi una peluca, pero me encanta a mí este efecto. El encuentro de la pintura acrílica con el boli quizá no es lo más adecuado porque no queda difuminado de una manera como muy natural, o sea, está un poco como recortado así en plan pam, 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 recto. Me gusta más cómo queda con pintura acrílica al relleno porque le da como un negro súper mate y le da una fuerza especial al pelo y a la cara. Y quizás si lo hubiera hecho en negro, bueno, podía haberlo hecho en boli negro, pero... Bueno, que no me apetecía, me da un poco pereza, chicos, lo siento. Ya podemos ponernos en plan sinceros, ¿no? ¿O qué? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido un poquito y ojalá que te haya servido para inspirarte, sea cual sea tu proceso creativo. Recuerda que si tú también sufres del síndrome de impostor de las pelis, no estás solo. Hay unos cuantos que lo padecemos, amigo. Lucharemos contra él siempre que nos pongamos con una obra. Somos más fuertes. Bueno, ya se me está empezando a... Así que igual es mejor que nos vayamos despidiendo. Pues espero verte en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.